tenemos un panel de conversación, como lo hemos venido haciendo todos los días, y vamos a presentarlos inmediatamente. Les queremos agradecer por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Comenzamos con María Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros S Business School de la Universidad de los Andes. Gracias por estar con nosotros, María Cecilia. Gracias por la invitación. También está María Jaraquemada, abogada y directora de Incidencia Espacio Público. Buenos días. También sigue nomás, Diana, por favor. Vlado Mirosevich, diputado del Partido Liberal. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por la invitación. A su lado Felipe Cast, senador Evópoli. Gracias, senador. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Froilán Flores, que es dirigente de las Ferias Libres. Bienvenido, Froilán. Gracias por la invitación. Y terminamos con Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Muchas gracias por estar con nosotros, alcalde. Gracias a usted. Ya, vamos a partir conversando de inmediato. Voy a abrir los fuegos con el alcalde de Recoleta, uno de los alcaldes de las comunas más representativas de nuestra capital. Les vamos a explicar la dinámica para que establecerla desde el principio. Diálogo cruzado, sin miedo, ojalá escucharse de a uno. Y vamos a tratar de que el público sea el mayor favorecido con esta conversación. Alcalde, a mí me gustaría preguntarle si usted cree que el cambio de gabinete fue suficiente como para dejar contenta a la mayoría de los chilenos. Yo creo que la respuesta se vio ayer, yo creo que no. Acá lo que necesita no es un cambio de nombre, es un cambio de política. Y la verdad que al mismo tiempo que ha hecho esto, el presidente ha insistido y ha tratado de acelerar una batería de proyectos. Lo vimos con el proyecto de salud acerca del seguro universal, que van en la dirección completamente opuesta a lo que ha dicho la ciudadanía. Yo creo que ese diagnóstico que tenían algunos sectores de nuestro país hasta hace algún tiempo de que el modelo estaba muy bien y que la gente no quería cambio de modelo, hoy día claramente ya no es válido, ¿no? Hoy día lo que se pide es un cambio de modelo. ¿Te refieres a un modelo económico o te refieres a un cambio de constitución? No, o sea, ambos. Es que, qué bueno que lo preguntaste así. Nuestra Constitución establece un sistema económico en la Constitución. Por lo tanto, nosotros somos un país constitucionalmente neoliberal. Si tú ganas, incluso, algunos dicen que han ganado gobiernos de izquierda, yo creo que no han habido gobiernos de izquierda en este país, gobiernos de centro-izquierda algunos. Si tú quieres hacer un programa distinto, el Tribunal Constitucional te dice no, no es constitucional. Entonces, el tema del cambio económico o cambio constitucional, efectivamente es indispensable cambiar la Constitución si uno quiere cambiar un modelo. A ver, alcalde, pero ¿usted cree que el panorama de este estallido social cambiaría si, por ejemplo, se promueve una nueva Asamblea Constituyente, si se habla, por ejemplo, de decir, ok, estamos dispuestos a conversar porque se va a promover una nueva Constitución? ¿Habría cambiado el estado de ánimo de los chilenos? Absolutamente. Es más, si este gobierno, en vez de desechar el proceso constituyente que inició el gobierno anterior, lo hubiera llevado adelante y no hubieran dicho, no, mira, nosotros ganamos y por lo tanto la gente lo que quiere es este modelo, siendo completamente ciego y no a los 30 pesos. Ah, mira, yo aquí hice un ejercicio. Yo, como soy medio obsesivo, tengo todos los diarios del siglo desde el año 1987 hasta la fecha guardados por año. Este maletar lo venimos diciendo los comunistas hace 30 años. Aquí estamos hablando de reforma solidaria de pensiones. Aquí estamos hablando de los millones de dólares perdidos por la AFP, ¿no? Para los cotizantes cuando ellos tenían abundantes utilidades. El salario mínimo de los parlamentarios, o sea, son las mismas cosas que venimos discutiendo hace 30 años. Me acuerdo de las primeras manifestaciones estudiantiles en el año 96 de la mano de Rodrigo Rocco. Las demandas no han cambiado en absolutamente nada. Y hay una demanda fundamental, traje un cuadrito. Una de las cosas que yo creo que también tiene que cambiar es que en la historia de Chile, a los gobiernos que han tomado decisiones que han implicado masacres, muertes de trabajadores, muertes de población civil inocente, siempre en la historia de Chile le ha salido caro. O sea, le ha salido barato, le ha salido gratis. Es más, los asesinos más grandes de nuestro pueblo tienen calles en nuestro país. Tienen calles, tienen edificios que llevan sus nombres. Hoy día tenemos más de 20 muertos, varios asesinados por agentes del Estado, torturados, encarcelados. Tenemos una cantidad de gente que ha perdido globos oculares y lo que nosotros decimos, ¿sabe qué? Uno de los cambios que queremos es que esto nunca más salga gratis. Y por eso hemos dicho, mira, la Constitución, aquí en este país la derecha, cuando no le gusta el gobierno que está, organiza golpes. Pero en esta Constitución que nosotros queremos cambiar,
¿Existe una salida constitucional? El presidente, que claramente ya no da el ancho, sus ministros no dan el ancho, además claramente no tiene a quién poner en los puestos. O sea, ayer, si no le avisan que iba a cometer el nuevo error con Felipe Ward, que había dicho que los derechos humanos eran una caja pagadora de la izquierda para sacar plata, llega Ward al Ministerio del Interior y hubiera durado 5 minutos. Entonces, mira, la Constitución de Pinochet, la que ellos tanto defienden, define un mecanismo constitucional para cambiar a los gobiernos antes de terminados los mandatos, cuando se les salen las cosas de las manos, como lo estamos viendo hoy día. ¿Cuál es? El presidente renuncia o es destituido por acusación constitucional, asume el vicepresidente si es antes de la mitad del mandato, o el presidente del Senado si es después de la mitad del mandato, y se convocan a nuevas elecciones. Yo creo que todas las medidas parches que van en la dirección de profundizar el modelo. Te voy a poner el ejemplo que a mí más me toca directo, y con esto termino. Mira, acaba de avisar el presidente que van a extender el acuerdo con las cadenas de farmacia para el descuento de los remedios. En FONASA. En FONASA. Claro. Usted ha hecho un llamado que fuera con las farmacias populares de la Alianza. Hace 5 años hicimos las farmacias populares. El ministro de Salud actual dijo que eran una farsa, que eran inconstitucionales, que no servían, ¿no? Y hoy día quieren seguir pasándole plata a las mismas cadenas que se coludieron, que fueron condenadas por colusión, en vez de fortalecer el sistema de farmacias populares a lo largo de todo Chile. ¿Por qué? Porque le quieren seguir pasando plata a las empresas. Cuando dicen vamos a subir el sueldo, pero garantizado a través de impuestos generales, el 52% de la recaudación del impuesto es a través del IVA, que lo pagamos todo. No, tiene que haber una reforma tributaria que recaude mucha más plata, que vaya efectivamente centrada en el impuesto a los súper ricos. Y además, yo les hago una propuesta si quieren cambiar la discusión del país y quieren hacer un país distinto. Reconozcamos constitucionalmente el trabajo doméstico y asignémosle el valor que le corresponde. Yo lo planteo en 1,5 sueldos mínimos, de tal manera que no sea la plata recaudada la que vaya al Estado, sino que vaya directamente... que lo interrumpa, pero en pos del diálogo, para que todos tengamos el derecho a hablar, quiero ir con el senador Kast y preguntarle, bueno, la primera pregunta tiene que ver con el cambio de gabinete, si fue o no fue suficiente, pero también te extiendo la misma pregunta que le hice al alcalde respecto del cambio constitucional que vienen pidiendo muchas voces hace mucho tiempo. Yo miro con preocupación la falta de autocrítica de muchos sectores políticos, o sea, y que han centrado esto en tratar de sacarle algún provecho al gobierno de turno. Acá hay 30 años de malestar, hay 30 años de cuestionamiento, otros incluso han relativizado la violencia, cosa que es muy peligrosa, y por lo tanto, cuidado, acá de verdad hace muy poco estaba gobernando otro gobierno, por lo tanto, si no tenemos humildad, si cualquiera se trata de apropiar de lo que está pasando en la calle, estás cometiendo un acto de soberbia muy grave, creo yo. Al final estás haciendo un flaco favor. ¿Quiénes han tratado de apropiar de la Bueno, hemos visto, desgraciadamente, varios que dicen, miren, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, fueron gobierno hace 1 año y medio, entonces yo les digo en serio, aquí la autocrítica, el perdón que... boicotearon todas las... Déjame terminar, yo te escuché, no te interrumpí. Okay. Así como el presidente Piñera ha pedido perdón, los mismos que ahora lo quieren acusar constitucionalmente tienen peor evaluación que él incluso en la encuesta. Entonces, yo les digo a todos, escuchemos, decantemos, aquí es el espacio de los sociólogos, el espacio puede revisar, los cabildos, yo estuve en un cabildo en la Araucanía hace pocas horas atrás, hay mucho malestar contra todos, por lo tanto un poco más de humildad. Lo segundo, yo no tengo ningún problema en discutir todo, de aquí los dogmatismos hay que dejarlos a un lado, y dentro de esa discusión, ojalá todos estemos de acuerdo, tolerancia cero a la violencia. Realmente, si cruzamos esa línea roja de empezar a tolerar la violencia, hoy día las pymes están sufriendo en todo Chile. Va a llegar fin de mes, van a tener que pagar sueldos, van a tener que pagar sus arriendos, van a tener que pagar los créditos. Entonces, un poco más de cuidado con este tema, porque claramente cuando cruzamos la línea roja, realmente lo que estamos haciendo es haciéndole un flaco favor a nuestra democracia, que nos costó mucho recuperar. Javier Parada, que el día de ayer renuncia a su partido. ¿Por qué lo hace? Renuncia al Frente Amplio, renuncia al Frente Amplio a su partido. No, a RD no. Bueno, y dice, cuidado, cuando veo a algunos que no cuidan nuestra democracia, con lo que nos costó construirla. Yo creo que hoy día necesitamos liderazgos más parecidos de Patricio Aylwin. En su minuto logró unir al país en un momento de mucha división, de mucha violencia. Senador. Entonces, y lo segundo, sentémonos en el corto plazo, hacer gestos concretos. Yo me pregunto, ¿por qué el fin de semana el Senado, y lo propuse, no sesionó sábado y domingo para bajar las dietas de los parlamentarios, bajar las dietas, gestos concretos? Porque así como tenemos que preguntarnos temas muy de fondos, de largo plazo, en el corto plazo tenemos que dar señales concretas para poder recuperar la confianza. Hoy día las palabras y todos los discursos grandilocuentes, aquellos que tratan de llevar agua a su molino, créanme, no les creen.
Hoy día lo único que nos van a creer es con actos, con hechos. Dejemos las palabras fáciles a un lado, construyamos unidad nacional. Hoy día todos tienen derecho a manifestar distintas posturas, pero cuidado con aquellos que con soberbia dicen, tú eres el culpable. Yo le pregunto a cada uno que está en sus casas, que hablemos con nuestros hijos, que todos seamos parte de la solución. Ayer vimos al presidente que hizo un cambio de gabinete, a algunos no les podrá gustar, y es legítimo, a algunos no les podrá gustar al presidente. A mí jamás se me habría ocurrido pedirle la renuncia a la presidenta Bachelet, ni cuando estuvo en 18%. Tengo un respeto profundo por el que piensa distinto. Y eso es parte de la riqueza de nuestra democracia. Si es que caemos en la falta de respeto al que piensa distinto, al que ganó por los votos, cuidemos lo que hemos construido, estamos en una crisis brutal y eso nadie lo desconoce, no hay que minimizarla. Cuando vemos y diferenciemos, hay 1,5 millones de chilenos que salieron a las calles pacíficamente, que quieren pensar cuál es el Chile que sueñan para los próximos 30 años. Y hay un grupo pequeño que desgraciadamente cree en la violencia. Y esa violencia no la podemos tolerar. Ya, ahí quiero intervenir yo porque tomarme esas palabras, porque cuando usted dice tolerancia cero, ojalá no sea volver a la represión y que tenga resultados tan potentes, porque ahí no podemos decir que los resultados no han sido dramáticos, por lo pronto han sido muy cuestionados como resultados contra los derechos humanos. Lucho, tenemos que ser implacables con los derechos humanos. Pero es que es importante, yo estuve ayer en la Comisión de Derechos Humanos las acciones que se han y la tomado, diferencia entre una dictadura... 30 segundos. Sí. Las acciones que se han tomado han sido muy criticadas, porque los resultados que muestra el alcalde de Recoleta son muy dolorosos y yo creo que tampoco nos podemos hacer los... Por lo mismo. Entonces yo ahí le quiero preguntar lo siguiente. Hay un muchacho que está en la calle alterado, que justifica quemar espacios públicos y privados. Entonces ellos quieren, y la invitación a quemar todo. Entonces, ¿qué pensamos? Y esto lo extiendo al resto del panel. ¿Cómo podemos bajar ese ambiente? ¿Cómo podemos aminorar ese nivel de violencia que claramente nadie quiere vivirlo en el país? Pero Lucho, muy cortito. En derechos humanos tenemos que ser implacables. Yo estuve ayer en la Comisión de Derechos Humanos, pedimos oficiar al Ministerio Público. La gran diferencia entre una dictadura y una democracia es que cuando hay cualquier vulneración a los derechos humanos se persigue penalmente y nunca se termina con impunidad. Y en esto quiero decirlo claro, en Evópolis nunca vamos a tolerar la violación de los derechos humanos. Ni ayer en Chile, ni hoy día, ni fuera de Chile. Y esa consecuencia es la que tenemos que tener. Porque te insisto, si tú relativizas la violación de los derechos humanos, finalmente nunca vas a poder hacer uso del orden público. El orden público, la otra cara de la moneda del orden público, y los que crean violencia son delincuentes. Merecen obviamente todo el rigor de la ley, pero al mismo tiempo necesitamos siempre respetar los derechos humanos. Extendamos tu pregunta, María, respecto de cómo se soluciona esta sensación de... esta rabia contenida que finalmente afecta no solo nuestros espacios públicos, nuestras relaciones como ciudadanos. O sea, yo creo que hay muchos temas dando vuelta y efectivamente yo creo que uno de los grandes es la crisis política que hay. Yo creo que lamentablemente estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho acá, pero creo que también nuestros líderes políticos no han estado a la altura en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos no me refiero solo desde que estalló esta crisis, sino que antes. Y ahora cuando vemos también esto, yo he visto con sorpresa en redes sociales cómo se siguen muchos, no todos, no se puede meter a todos en el mismo saco, apuntando con el dedo, mucho como crítica moral. Lo que dice el senador, dice, bueno, o sea, tenemos que respetar las distintas opiniones. Yo no veo eso en el Congreso y creo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no ven eso en el Congreso. Entonces, obviamente, hay una distancia muy grande con la clase política, porque al final un poco lo que dice la gente es, yo no veo que estén preocupados de solucionar mis problemas. Lo que yo veo es que está cada uno llevando el agua a su molino y ver cómo aprovechan este rédito. Y yo creo que eso va para todos y para todas. O sea, también muchos vimos con sorpresa cómo el gobierno o sectores de la derecha el viernes también estaban todos muy felices con esta gran marcha. Pero los días antes, todos los que marchaban o se manifestaban eran catalogados dentro del saco de los violentistas. Entonces yo creo que estos cambios de discurso en realidad también a la gente la chocan y yo creo que se sigue con la sensación de que hay mucha distancia en el Congreso con lo que está pasando en la calle. Estando de acuerdo contigo, creo que lo más importante entonces es escuchar a la ciudadanía y acá se tiene una idea que me parece que es bueno profundizarla y que la decía el alcalde, que era el cambio del modelo, el cambio de la Constitución, el cambio del sistema. Y tenemos la oportunidad de poder hacerlo con Froilán. Froilán es representante de la Feria del Libre. Él también está y conoce la realidad de los feriantes, que son también pequeñas empresas que dan trabajo y que tienen las mismas dificultades y a veces más que los pymes y los pequeños empresarios. Yo te quería preguntar, Froilán, ¿cuál es tu posición frente a eso? ¿Tú estás por el cambio de sistema, por el cambio de modelo, por el cambio de Constitución? Mira, gracias por invitarnos. Primera que estamos en un programa con tanta sintonía. Encantado entonces de tenerlo con nosotros. Muchas gracias por venir. Y me han dado todas las libertades para hablar. Ah, qué bueno que lo diga, dígalo más fuerte. Sí, ahí no. Ya. Entonces, yo creo que
estamos insertos. Nosotros íbamos a tener el día del feriante el 21. No lo hicimos por razones obvias, olfateamos porque estamos en la calle. Íbamos a entregar un documento y vamos a entregarlo cuando lo hagamos. Y lo encabezamos así: el más importante debate actual y futuro en todo el mundo tendrá como el gran marco del desarrollo sostenible en la base de desarrollo económico, el cuidado por el medio ambiente y la condición de nuestros trabajadores, es decir, las aristas económicas, medioambientales y sociales, bajo la consigna que los recursos naturales son limitados y debemos tomar conciencia de ello. Cuando tenemos una constitución que nada de esto permite, cuando tenemos un Estado que está amarrado y no puede generar industrias ni universidades, cuando tenemos un Chile sin investigación, cuando tenemos nuestros hijos en las ferias libres, que por vivir en Conchalí o en La Pintana, yo lo he dicho en otros medios, no tienen trabajo, a pesar de haber estar en las universidades, ya sea privadas o fiscales, y muy buenos, muy estudiosos, no tienen trabajo y hoy día están ayudándonos a nosotros. No es que no sea indigno, es bueno, pero tenemos una juventud frustrada. Cuando tenemos las ferias libres, una feria de 300 comerciantes, y tenemos 3 veces más ilegales, con una cesantía disfrazada, donde no somos escuchados. Cuando nosotros decimos, tenemos que promover la alimentación saludable y hay 0 pesos en los municipios para poder promover una alimentación saludable. Cuando no tenemos recursos para la capacitación, el Estado, el CENSE, en su decreto, en su creación, dice que el comercio y la vía pública no puede capacitarse con recursos del Estado y los grandes gremios del país administran más de 300 millones de dólares al año para la capacitación y tienen un porcentaje de administración. Y cuando yo pido un proyecto, presento un proyecto al Estado, 0% de administración. Cuando nosotros escuchamos que Chile tiene un gran porcentaje de mala alimentación y la ciudad crece y no hay lugares multiuso para las ferias libres. Me decía el alcalde recién, y con mucha razón, generamos algunas dificultades, que las conocemos, pero no tenemos instrumentos para poder ordenar las ferias. Los municipios no tienen capacidad económica, supongo yo, porque no soy especialista, por lo que veo, porque no hay inspección. Nuestros desechos, que no es basura, hemos hecho esfuerzos enormes por generar un recurso agregado a nuestro desecho, que no es, insisto, no es basura. 100 millones de pesos se pierden al año, una feria como la que yo trabajo en Serena, en Recoleta, 100 millones de pesos porque se botan esos desechos. Oiga, Froilán. Perdón, termino. Sí. Podemos hacer con nuestros desechos alimento para las mascotas. Hoy día, llevarlos a los Vilos, llevarlos a Petorca, llevarlos a cualquier lugar, sí. Nadie tiene recursos. Los campesinos no tienen, y la estamos votando. Yo creo que aquí tenemos que hacer un estudio. Yo creo que refundar el país. Okay. Con todos incluidos. Tengamos diferencias o no tengamos diferencias. Porque las diferencias nos enriquecen. No queremos el silencio de los cementerios. Sí. Queremos la vida de la primavera. En la primavera brota todo. Usted dice refundar el país y quería extender la conversación al diputado. Vlado, ¿cómo se refunda el país? ¿Por dónde se comienza? ¿Y qué es lo que se hace para evitar, primero, lo que estamos viendo hoy día en las calles, que a nadie nos tiene feliz y hay una sensación de inseguridad gigante? Diana, yo creo que lo primero, para que los parlamentarios siquiera tengamos derecho a opinar al respecto de eso o de otros temas, tenemos que bajarnos el sueldo. Eso es lo primero. Yo creo que ahí, disculpa que me meto, sí, es un Valium que nos quieren vender. ¿Es un porque el sueldo, Valium, una pastilla. Es un Valium. Porque el sueldo no es tan importante. Queremos nosotros, ¿verdad? Mira, pues nosotros tenemos una ley de ferias libres en el Congreso. Sí. Hace 13 años. Sí. Y la Comisión de Economía, hay algunos colegas que se oponen también porque nunca hay unanimidad, la adormeció. Nosotros queremos cambio de profundidad. Froilán, perdón, ¿a usted no le importa entonces que los diputados y los senadores se bajen la dieta parlamentaria? Mire, ¿cuántas comunas tiene un diputado? ¿Cuántas comunas tiene usted, señor? Yo tengo 4 comunas. 4 comunas. De Arica. ¿Y cuánto le costaría tener una sede en cada comuna? Es que eso es distinto al sueldo de los parlamentarios. Perdón, Froilán, yo me estoy refiriendo
al sueldo que va al bolsillo del diputado. No me refiero a la capacidad que tenga de trabajar en el territorio. Eso yo creo que no hay que disminuirlo, porque disminuiría entonces la capacidad de contacto que yo tengo con aquellos que votaron por mí o no votaron por mí, pero que represento. Entonces yo me refiero al sueldo que va al bolsillo. Ahora, ¿por qué Froilán no es cualquier cosa lo del sueldo? Hace 5 años atrás, con Jackson y con Boric, cuando nosotros recién llegamos al Congreso y tuvimos que romper el binominal, lo primero que dijimos es bajémonos la dieta. Y ustedes se acordarán cómo nos trataron cuando dijimos eso. Nos trataron de pendejos, en los pasillos del Congreso nos insultaron, nos amenazaron, dijimos ese proyecto nunca va a avanzar. Y la verdad es que... algunos que sí estuvimos de acuerdo desde el día 1. Así que... Pero sí, pero fue un pequeño grupo que nos apoyó. Fue un pequeño grupo. Desde el día 1 hemos dicho que estamos Porque la mayoría lo que nos dijo fue vamos a frenar ese proyecto. Y eso es lo que hicieron durante 5 años. ¿Y por qué Froilán? Sí, yo estoy seguro que es simbólico. Esto no va a mejorar las pensiones ni la salud porque con respecto al tamaño de las demandas, esto es una parte nomás de lo que el Estado gasta. Pero es una señal importante. Pero es una señal ética. Yo me acuerdo que muchos nos decían, ¿por qué razón vamos a disminuir la dieta parlamentaria si ustedes lo que quieren es destruir las instituciones? Eso nos decían. Y yo les respondía, pero lo que nosotros queremos es prestigiar las instituciones. Si nosotros tenemos un sueldo tan alto como el que tenemos, va a llegar el minuto en donde la gente, llegó ese minuto, empieza a decir, a ver, ¿ustedes están ahí para defenderme a mí o para ganar el sueldo? Entonces, si nosotros hubiésemos hecho este cambio hace 5 años atrás, no estaría tan desprestigiada la democracia como está. Porque yo también quiero cuidar la democracia. A mí también me preocupa que aquí llegue el autoritarismo, lleguen los populismos, me preocupa. Pero para eso, para tener un mínimo de moral, Diana, para responder esa pregunta u otras, partamos por hacer lo que debimos haber hecho hace años y nunca tuvimos mayoría. Fíjate que hemos hablado de crisis social, pero también se ha instalado el tema de la crisis moral. Y ahí yo le quiero dar el pase a María Jara Quemada. Primera vez que estás en Mucho Gusto, ¿no? No, yo soy Cecilia. No, María Cecilia. Sí. María Cecilia Cifuentes. Sí. Ya, perdón, o sea, las dos se llaman María, discúlpeme. Aquí hemos hablado algo que es interesante que dice Froilán. También se ha establecido que los alcaldes han hablado de una desconexión con la clase política. ¿Usted está de acuerdo que hay una desconexión entre lo que quiere la gente y quienes toman las decisiones? Sí, yo comparto de hecho mucho lo que recién decía María respecto a que parte de la crisis se explica porque hay problemas efectivos y los políticos, más bien lo que uno ve de la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo es que no hay ninguna posibilidad de acuerdo en nada, todo se traba. Y me parece que es muy importante en este minuto y cómo ir saliendo de esta situación tan difícil en que estamos, que haya más generosidad de ambos lados. María Cecilia, tú eres experta en economía. Sí. ¿Qué te parece cuando el alcalde Jadwe plantea un cambio de modelo económico? ¿Qué es lo que necesita nuestro país? Mira, yo creo que hay problemas. Tenemos un país que es desigual en ingresos, pero por otro lado, esto también es parte, lo que estamos viendo, es parte del resultado de que este país lleva 8 años con tasas de crecimiento muy bajas. ¿Y qué significa que hay crecimiento muy bajo? Que se crea menos empleo, que los sueldos suben menos, que el gobierno recauda menos ingresos y por lo tanto hay menos ingresos para hacer política social. Entonces lo que sí tenemos que buscar es la forma que el país siga creciendo. Estamos viendo que hay problemas mundiales en este tema. Yo no comparto que el cambio de modelo sea solución, porque lo que vemos en experiencias comparadas respecto a los modelos que defiende el alcalde Jadwe son resultados bastante peores que los nuestros. O sea, Bolivia lleva 7 años creciendo mucho más que nosotros en un modelo que es completamente distinto y ya le ha dado la calidad de vida. O sea, cuando Chile tenía el nivel de ingreso que tenía Bolivia, crecía mucho más que... No es solo la política. Que lo que está creciendo Bolivia ahora y que ahora está con problemas bastante serios de legitimidad política. Ahora, sí quiero rescatar dentro del paquete social de medidas, una medida que se ha mencionado muy poco, en la que yo he escuchado al alcalde Jadwe en esa dirección, he escuchado al senador Kast en esa dirección, porque en Chile tenemos una política de gasto municipal que es muy curiosa. O sea, aquí en Chile las municipalidades ricas gastan por habitante 10 veces lo que gastan las municipalidades pobres. Exacto. ¿Qué significa eso? Que profundizamos la segregación, que comunas como Vitacura tienen muchos recursos para invertir en parques, lo que genera plusvalía en esos terrenos. Entonces vamos fomentando la segregación con eso. A mí me parece súper destacable. La diferencia, perdona que te interrumpa ahí, es que un habitante de Las Condes tiene como gasto municipal per cápita 2.100.000 aprox. Sí. 1.400.000. Un millón y medio versus 1.400.000 pesos. versus 100.000 pesos de una comuna. 120.000 pesos, por ejemplo. 150.000 pesos. Entonces, eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué si nosotros pensamos? O sea,
Incluso uno podría pensarlo que fuera al revés, pero al menos emparejemos el gasto por habitante, porque lo que estamos haciendo, y yo creo que esa política va al corazón del problema. Y la verdad que me ha llamado mucho la atención que los medios no la han destacado, que los políticos no la han finalmente, destacado. María Cecilia, eso tiene que ver con generar una sociedad más equitativa, desde todo Así nivel, es, desde así es, porque el gasto el objetivo municipal. de la política social es ese. Y resulta que en el gasto municipal tenemos una política de gasto que es completamente contraria a los objetivos que decimos tener como política social, que es focalizar en los que más les falta. Bueno, mira, vamos a extenderlo, ustedes se van a quedar en el canal hasta las 3 de la tarde y vamos a volver a conectarnos en esta conversación tan interesante. Ya le toca. Sí, estamos de acuerdo que esto está fundado en la desigualdad y vamos a retomar la conversación. Nos vamos de inmediato con el inicio de una conversación interesante, porque yo creo que esto nos tiene a todos muy preocupados y yo voy a ofrecer la palabra para quien quiera levantar primero el dedito, saca su número de atención. Alcalde, un segundito. A mí me cuesta entender que desde la experiencia de lo que vivimos en dictadura, hoy día nosotros estemos en presencia de lo que estamos viendo. Probablemente lo que se buscó, o la voluntad que hubo cuando se declara el estado de emergencia y salen los militares a la calle, que también fue muy criticado, uno vuelva a caer en estas circunstancias. ¿Qué nos pasó? Yo primero, como fui interpelado un par de veces, quiero partir respondiendo dos cosas muy cortitas. Responde la mía, alcalde, por favor. Sí, por supuesto. Primero, a mí me llama profundamente la atención que los que han defendido este modelo durante 30 años le digan a los que lo hemos criticado durante 30 años que somos todos igualmente responsables y que tenemos que tener humildad. Yo creo que eso, la verdad, no solo es un poquito hipócrita, sino que además es querer sacar partido de algo que es así de concreto. Los defensores de este modelo hoy día tienen que hacerse cargo de no haberlo cambiado, a pesar de que algunos han estado 30 años diciendo lo contrario. Lo segundo es que yo entiendo que alguien tenga una visión ideológica, porque aquí el problema no es solo la política, también en la academia, también son las organizaciones que desconfían de Naciones Unidas, por ejemplo. Cuando dices problema, ¿te refieres a qué? A problemas sociales. Sí, la posición ideológica respecto, por ejemplo, de la economía. Hay algunos que piensan que todavía estamos en el pensamiento único. Yo les voy a dar un dato. No solo el problema es de los parlamentarios. Nosotros venimos denunciando el sueldo de los parlamentarios desde el año 2001. Desde el año 2001. Nosotros creemos que debe haber un parlamento unicameral. Somos un país chico, no nos podemos dar el lujo de gastar 19.000 millones de pesos en tener una cámara para que haga la pega y otra para que se la revise, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Dando lo mismo por donde parte. Pero salgamos un poquito de la política. ¿Es justo que los que están detrás de esta cámara ganen 450 lucas y que los rostros ganen 15 millones de pesos? Porque el problema en Chile no es el sueldo de los políticos, es la desigualdad. Es que dentro de una misma organización haya gente que gane 40 veces el sueldo que gana el que menos gana. ¿Es lógico que el presidente Coelho gane 36 millones de pesos y que hayan trabajadores subcontratados ganando 600? ¿Es lógico que el conservador de bienes raíces gane varios cientos millones de pesos al año porque es una institución que está protegida por el modelo? ¿Por qué no liberalizamos a los notarios y a los conservadores de bienes raíces? En otros países se hace. Entonces, cuidado con poner el foco ahí. Y sobre tu pregunta, concreto, uno de los problemas que tiene nuestro país es que hay personas que a esto les da lo mismo. Y yo lo que le digo a los que están mirando hoy día este programa es que si a un hijo suyo le hubieran reventado el globo ocular, usted estaría pensando en pedirle la renuncia al presidente. Si a un hijo suyo lo hubieran asesinado, usted estaría pensando en pedirle la renuncia al presidente. Aquí no estamos hablando de que se caiga todo. Aquí estamos hablando de que asuma lo que dice la Constitución. Pero un presidente que define que está en guerra con la ciudadanía y que sabiendo lo que tú dices, porque esta es la gravedad de la decisión del presidente de la República, sabiendo que tenemos Fuerzas Armadas y de orden que han estado involucradas en montaje, no hace 30 años o 35 en dictadura, sino que hace 1 año y medio, hace 2, decide sacarlo a la calle sabiendo que todavía tienen procedimientos completamente cuestionados. Nadie me puede decir que el presidente no sabía que esto podía pasar si él declaraba la guerra a la ciudadanía como la declaró antes de darse cuenta que había cometido un gran error. Para preguntarle a Felipe, que quiere participar del secretario Sí, pero tenía razón con lo mismo. Tenía relación con lo mismo, porque también, y yo coincidiendo con el alcalde, creo que acá hay una primera responsabilidad de la violencia y son de quienes detentan el poder y tienen el arma. Son los que tienen que tener primero cuidado, ¿cierto? En la forma en que aplican los protocolos, en la forma en que los sistemizan. Pero yo entiendo y he leído mucho que también en la Fuerza Armada, en particular, se han incorporado clases de derechos humanos, ya como una cátedra, Carabineros lo mismo, han habido reconocimiento de los abusos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué al momento en que se ven enfrentados nuevamente a una circunstancia donde salen a la calle, replican las mismas prácticas que han sido condenadas por la sociedad
y que se supone ellos habían ya tenido cátedra y estudio para no volver a cometer lo mismo. Mira, yo quiero referirme a varios temas, pero primero, en materia de derechos humanos, yo no puedo estar más de acuerdo que tenemos que ser implacables. Lo decía muy bien el defensor. Una democracia se pone a prueba justamente cuando se busca garantizar el orden público y que no se violen los derechos humanos. Por eso que el presidente llama a la presidenta Bachelet a pedirle que venga una observación internacional. Habla justamente de terminar con la impunidad justamente en esos casos. ¿Pero fue un error, Felipe, sacar a los militares a la calle? No, ¿Fue un error? yo creo que no. Yo creo que efectivamente lo que necesitamos es sacar a los militares a la calle porque vimos lo que estaba pasando, pero que no se viole ningún derecho humano. Sí, eso es lo que decía recién el defensor público. ¿Pero están preparadas las Fuerzas Armadas para desempeñar esas labores que por lo mismo tenemos que sancionar penalmente. Si ayer nos reunimos con la Comisión de Derechos Humanos para que no haya impunidad. La gran diferencia entre una democracia y una dictadura es esa. En la dictadura vemos lo que pasa en Cuba, vemos lo que pasa en Venezuela. Desgraciadamente, cuando hay violación a los derechos humanos no pasa nada. Acá en Chile tenemos que terminar con esa impunidad. Y déjame ir al fondo el asunto que decía recién el alcalde, que yo lo respeto y tengo muchas cosas que tal vez coincido. Pero cuidado con la soberbia, de nuevo. Dice, no, mire, los que han defendido el modelo... Yo he visto que él participó de un gobierno que acaba de terminar. Fueron gobierno 26 años. Entonces... No confunda la ciudadanía. Yo te pido que seamos honestos y transparentes en el debate. La concertación es una cosa, la nueva mayoría es otra cosa. Que el Partido Comunista y te recuerdo, es que en serio, para que en serio no tratemos de usar este provecho, porque te pido que me tengas respeto. Te tengo mucho respeto. Nosotros fuimos siempre oposición a la concertación. Que piensa distinto. Siempre oposición, no se nota muchas veces. Siempre fuimos oposición a la concertación, ¿no? Y condenamos que consolidaran y proyectaran el modelo. Condenamos, por ejemplo, que el presidente Frey privatizara toda la agua. ¿Ustedes estaban de acuerdo? Yo te respeto mucho, ¿Ustedes estaban de acuerdo? Yo te respeto mucho, déjame hablar. Es que yo te pido que no nos metas al mismo saco a todos, porque eso es una falta de respeto. Está bien, si para ti una falta de respeto, dijiste que fuiste parte de la nueva mayoría, no, es que dijiste 24 años de gobierno, yo no fui parte de un gobierno de 24 años. Está bien, yo te pido que no mintáis a la gente. El Partido Comunista, digamos la verdad. Es verdad. Precisión, el Partido Comunista fue parte del último gobierno. Que tratamos de hacer transformaciones y ustedes las bloquearon. Así es. Daniel, yo creo que la gente está cansada de estas peleas pequeñas, te insisto. No, está cansada de la mentira. Yo te pido que no mientas en televisión y que seas honesto. Estoy diciendo que el sector al cual represento ha sido minoritariamente gobierno en los últimos 30 años y por eso te estoy diciendo, estamos abiertos a discutir todo sin dogmatismo. Hoy día tenemos que sacar el país adelante. Dejémonos de pelear. La gente está tostada de esta prepotencia, de pensar que el otro, porque piensa distinto, es mi adversario. Y te quiero decir, hablemos de modelo. Discutamos el país. Ningún problema, pero feliz. Ya, hablemos de modelo. Dale. Si tú me dices, oye, podemos aspirar a hacer un modelo como el de Nueva Zelanda, como el de Finlandia, encantado. Si tú me dices, hablemos de modelo y quiero ser como Cuba o Venezuela, prefiero que no. Nadie está planteando eso. Bueno, por lo mismo. Pero cobremos el 52% de tasa que se cobra en Finlandia de impuestos. Déjame terminar, por favor, si no te he interrumpido. No te he interrumpido, Daniel. Y tú como tú dices que yo te respeto, mira, hemos propuesto varias medidas para que seamos como Finlandia y ustedes las rechazan. Entonces no le digas ahora a la gente que quiere un país como Finlandia porque no está dispuesto a aumentar los impuestos a los súper ricos. Estoy diciendo... En Finlandia hay impuestos a los súper ricos. Estamos dispuestos a analizar todo, te estoy diciendo. Ahora. No, sí, parece que no conoces Evópolis. Parece que no conoces Evópolis. Así como tú pediste rigurosidad... Ustedes están en una alianza de gobierno absolutamente neoliberal y partidaria del modelo. Son socios de Jacqueline Van Rysselberghe que ocurrió abrazar a Bolsonaro. Daniel, por favor. Yo no iba a abrazar a Bolsonaro, así que te pido un poco de respeto. Pero está en tu alianza. Pero es que eres inconsecuente. Daniel, eres inconsecuente. Me acabas de decir... Alcalde, escuchemos al senador y me acabas de decir la posibilidad de que no mienta. Entonces te pido respeto también. Yo reconocí, tú no fuiste la concertación, fuiste la nueva mayoría. Así es. ¿Ok? Te pido también distinciones. Gracias. ¿Ok? Hablemos del modelo. Y hablemos también de cómo enfrentar esta crisis estructural. Porque en el corto plazo creo que tenemos que condenar la violencia con mucha fuerza. Pero tenemos hoy día millones de chilenos que han salido a la calle a pedirnos cambios y soñar el Chile del futuro. Y yo quiero dar algunas recetas, algunas ideas, porque tenemos que escuchar hoy día más que simplemente la lista de supermercados. Primero lo decíamos recién, y en esto tuvimos un seminario hace poco contigo, Daniel, donde hablamos de ciudad justa. Y estuvimos de acuerdo de que efectivamente tenemos que terminar con la injusticia territorial. Yo represento a una comuna, a una región que es la Araucanía, donde realmente cuando las personas de Cholchol, de Carahue, para las casas, prenden la televisión y ven que en un municipio hay drones, hay buses eléctricos gratis, hay museos de cera. ¿Qué dicen las personas de Carahue, para las casas? Este es otro Chile. Estamos viviendo en el mismo Chile, con la misma bandera, pero con dos Chiles completamente segregados. Entonces el gasto público aumenta las desigualdades del mundo privado. Eso es completamente inaceptable. Y nosotros venimos trabajando desde Evópolis, desde Horizontal, hace mucho rato pidiendo igualdad en los municipios. Entonces, esto es un cambio estructural. No, lo que hablábamos recién.
Es impresentable que no tengamos, y lo coincidimos con esto en su minuto en un seminario, un ingreso per cápita igualitario. Para todas todos las los comunas de municipios. Chile. Y eso requiere una reforma estructural Pero al ojo, modelo. que hay un O sea, eso es un punto ahí. modelo distinto. Entonces no me digan que no estamos dispuestos a eso. Otro cambio estructural, el Estado. Ustedes sabían que cada 4 años el Estado chileno parte de cero. Cambia el presidente, se echan a personas, funcionarios que son de primer nivel, entran nuevos funcionarios simplemente porque son amigos del partido de turno. ¿Y quién paga el pato? ¿Por qué no tenemos una educación pública de excelencia? El Chile que yo me imagino es un Chile donde la educación pública no tenga nada que envidiarle a la educación privada. Y para que eso ocurra, tenemos que volver a creer que el Estado sea meritocrático y no simplemente los operadores políticos se tomen el Estado. Nueva Zelanda, de nuevo como ejemplo. ¿Qué es lo que tiene? Los subsecretarios son permanentes. Los ministros cambian. Y es verdad, la política tiene que existir. Cuando gana un gobierno tiene que ver con sus ministros, con sus seremi. Pero yo les pregunto, ¿por qué el director del Sename no fue siempre un Benito Baranda? O una Susana Tonda, que por suerte el presidente tomó la decisión de poner a Susana Tonda, que era ex directora del Hogar de Cristo, que no pertenece a ningún partido político. Repliquemos eso a la educación pública. Cuando se hizo el proyecto de educación pública, yo dije, y grité a los 4 vientos, ¿por qué no lo hacemos autónomo, como el Banco Central? Porque claro, para las cosas económicas nos preocupamos de que queden bien diseñados, que no se le pueda meter la mano. Déjame ¿Pero terminar. están dispuestos a financiar la educación de base y no ligado a la asistencia? Estamos dispuestos, por supuesto. Te lo estoy Pero diciendo, lo Daniel. planteamos 10 veces y ustedes No, nunca yo estoy completamente quisieron. dispuesto. Lo que necesitamos es que los Ahí lo que es profesores, financiar la los educación profesores y los básica por directores... asistencia Pero Daniel, déjame terminar. los sectores Lo populares. que quiero decir, cambios estructurales al modelo. El Estado profesional y meritocrático, no un botín de campaña. ¿Saben cuánto duró el director del Sename en los últimos 30 años? ¿Por qué era un botín de campaña? Duraba 1 año y medio. No se pueden hacer cambios. Eso hizo que se nos murieran de nuestras manos 1.313 niños abusados. Entonces, al final del día, si no reformamos el Estado en forma estructural, vamos a seguir teniendo 2 Chiles. Los que pueden pagar, escaparse del Estado, salud privada, educación privada, viven en un Chile. Y el resto, que se tiene que condenar a un Estado mediocre, vive en otro Chile. Y eso está detrás probablemente de las molestias que hemos visto hoy día en la calle. Felipe, hablamos de la Bueno, conversación y preguntemos al diputado. Sí, Vlado. ustedes ven este escenario de polarización no solo acá, sino que también en la calle. La pregunta es cómo salimos de esto. Exacto. Y yo creo que no puede haber ninguna solución que no sea con la gente. O sea, una del gran eslogan que tenemos que aprender de aquí es nunca más sin la gente. Esto no se va a resolver entre el Congreso y la moneda. Razón por la cual nosotros hemos propuesto un plebiscito. Un plebiscito que haga dos preguntas. Pueden ser varias preguntas, pero que se haga cargo de 2 temas clave. La primera es cuál es el mecanismo para una nueva constitución. Yo creo que ya hay bastante consenso general de que se requiere una nueva constitución. ¿Va a resolver todos los problemas? No, pero es piedra angular, como decía Daniel. Ahora, Perdona, y ojalá que la gente sea bien informada, porque hay mucha gente que no tiene idea cuál es el contenido de la nueva constitución. Pero la gente dice, yo creo que sí, que es bueno, pero ojo, que hay que hacer una entrega de la información para que la gente sepa Es el por qué rayado de votar. cancha, Seguro. que hay que redefinir y hay que escuchar a todas Perdón, las te voces. interrumpí porque me Por parecía supuesto, pero ha interesante. ido floreciendo, no sé si ustedes se dan cuenta, yo lo he visto en la calle, en las marchas, ha ido floreciendo una cultura cívica que yo no había visto antes en Chile. Y eso me alegra mucho. Por lo tanto, bueno, una primera pregunta, ¿cómo hacemos una nueva constitución? ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Para que no respondamos solo los políticos a esa pregunta, la gente tiene que responder esa pregunta. Segundo tipo de preguntas que hay que hacer, con respecto al modelo. ¿Cuáles son los derechos sociales básicos que tienen que estar garantizados? Porque cuando se cuestiona el modelo, ojo, no se está cuestionando necesariamente la libertad de empresa. Eso está bien, todos los países desarrollados lo tienen. El problema es que Chile no tiene derechos sociales. Y eso sí que es bastante único en el mundo. O sea, este modelo neoliberal, este experimento tan radical en Chile, es un modelo bien talibán, porque ha negado los derechos sociales más básicos. O sea, si a usted se le enferma un hijo, va a tener que ir a hacer un bingo para poder financiarlo. Hicimos un Chile en una olla de presión. Entonces, y es una olla de presión. Entonces, este modelo como está hoy día, no garantiza ni la democracia ni la paz social. Claro, Entonces, lo que hay que hacer es plebiscitemos cuáles son esos derechos básicos. Perdona que te interrumpa en ese Sí, punto. En un bien. país que no tiene todos los medios para asegurar todas las necesidades sociales que Que sí tiene los el país. tenemos. Y aquí, Diana, es ¿Los una muy buena tenemos? pregunta. Perdón, es una Ahí muy México buena ocupó pregunta. el presupuesto base cero, que fue una tremenda iniciativa, que en el fondo cuando se enfrentaron a una crisis, se dieron el derecho a decir cómo financiamos estos derechos sociales, que tiene mucha razón Vlado. Tenemos que definir cuáles son. Y yo creo que honestamente, después de esa Pero consulta está la ciudadana que plata. dice Vlado, poder definir desde un presupuesto base cero, que te da la libertad de ser responsable, cómo financiamos cada uno de ellos. Pero Y Daniel esa dice forma que la significa plata- decir perdón, que no a pero otros. Daniel dice que la plata está. Nos han O sea, la dicho que plata- la plata no está para Perdón, financiar pero- todo el... perdón. Todo no está, y por eso hay que priorizar. Perdón. Porque la base... Dejemos terminar de hablar. Solo que hablamos para de- terminar, miren, la plata no está como nos hemos organizado hasta ahora. Exacto. Eso es cierto. El punto es,
los países desarrollados, ¿cómo se organizan para que la plata esté para que nadie muera? Porque yo lo veo en Arica, la gente muere en lista de espera. Entonces, ¿cómo los países ricos se han organizado para que nadie muera y todos tengan un mínimo de dignidad? Bueno, se han organizado con una base tributaria distinta a la que tenemos. Si nosotros tenemos una base tributaria muy loca, la gente probablemente no lo sabe. La gente paga más impuestos que las empresas. La gente paga más impuestos proporcionalmente que los ricos en Chile. Es una locura. Es una locura. Si vamos a hacer la justicia, partamos Lado, de la base tributaria. ¿Te parece? Abramos la conversación y le preguntamos a la economista. Sí, ¿Eso es posible de hacer y qué pasaría en nuestro país y por qué no se ha hecho antes de ponerle más impuestos a las empresas que a las personas? A ver, unos puntos que me gustaría recordar es que pasamos por un gobierno, el gobierno anterior, que iba a hacer todos estos cambios estructurales. Nos hicieron una reforma tributaria cuyo objetivo era comprar paz social, recuerdo exactas las palabras del exministro Arenas, y que por lo tanto iba a permitir resolver todos estos problemas. ¿Y qué pasó entre medio? La reforma recaudó mucho menos de lo que se esperaba, porque en todo este proceso de discusión polarizante de crear un país dividido en dos, se nos frenó el crecimiento y no estuvieron los recursos. Pero en serio, son Respecto al tema tributario... Recaudó menos porque no había entrado en régimen, disculpe. Yo No, pido yo por he favor revisado... A ver, ¿me deja explicar, por favor? El primer año Daniel, fue el deja- pasado. escucha. Y entiendo que recaudó más, de Daniel, acuerdo a las escucha. cifras globales. Eso sería bueno. No, Absolutamente. la recaudación tributaria de renta está creciendo menos que el PIB. O sea, menos que lo que crece la actividad económica. Esos son los datos de IPRES hasta ahora. Yo he revisado año por año las cifras y la reforma está recaudando menos de lo que se esperaba. Incluso este año que ya está en régimen, y no es solo mirar operación renta, es mirar después efectivamente los datos de caja, y la recaudación de impuestos a la renta está creciendo menos de 1%. ¿Qué reformas haría usted para que podamos recaudar toda la plata que necesitamos para realizar A la ver, es que reforma antes de social? eso me gustaría explicar algunas cosas. Chile de partida tiene una tasa de impuesto a la renta de las empresas que es mayor que el promedio de los países de la OCDE. Entonces, No, pero vienen de vuelta los países desarrollados en eso, ojo, perdón. bueno, estamos en Al una tasa mismo nivel de promedio que desarrollo es de más Chile, alta. todos eran más altos. Todos eran mucho A este más. nivel de desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que hay que considerar que los impuestos a las empresas no solo lo pagan los dueños de las empresas, y esto es algo que es un tema más técnico, pero yo creo que no es tan difícil de explicar. Cuando nosotros le cobramos impuestos a las empresas, de alguna manera eso significa que el dueño tiene menos rentabilidad en sus proyectos y por lo tanto hace menos proyectos, contrata menos gente, sube menos los sueldos o sube los precios de los bienes. Finalmente los terminamos pagando todos, y en ese sentido el impuesto a la renta de las empresas, desde el punto de vista de quién lo paga finalmente, a quién afecta, no es tan distinto del IVA. ¿Por qué en el caso de Chile la recaudación de impuestos está tan basada en el IVA? Porque aquí en Chile se empiezan a pagar impuestos de acuerdo a los niveles de ingreso que hay, que hace que muy pocas personas paguen impuestos. Es difícil cambiar eso porque tendríamos que ir a una situación en que los que tendrían que pagar impuestos son personas que en este minuto tienen ingresos relativamente bajos. Pero la realidad, frente al juicio de cualquier persona, como lo decía Hablado, es una locura. Evidentemente que a lo mejor la parte técnica uno no lo entiende a cabalidad, pero probablemente en un cambio de estructura se podría a lo mejor acercar esta diferencia, porque en rigor me parece que la desproporción es demasiada. ¿Desproporción en qué sentido? Es que lo que pagamos nosotros versus lo que pagan las empresas es muy amplia, la diferencia, ¿o no lo es? O sea, las empresas están con una tasa de 27%, el IVA es 21%. O sea, no, y el problema es que finalmente... Pero el costo social es muy amplio. ¿En qué sentido? O sea que no hay plata para hacer las reformas que se A ver, quieren. yo creo, y ahí coincido bastante con Felipe, es Estoy difícil en el canal. hacer una presión tributaria mucho más allá de la que tenemos, porque lo que vamos a tener como resultado es que no vamos a tener nuevos proyectos de inversión y no vamos a tener crecimiento, y eso es importante. Pero sí me parece que es el momento de, en esta discusión y en esta pelea que tenemos, este conflicto, pedirle al Estado que haga un esfuerzo. Si uno analiza estos últimos 30 años, que cuando nos miran nuestras cifras económicas nos dicen que hemos sido exitosos, más que el promedio de América Latina, pero ¿en qué hemos fallado? Y hay fallas súper significativas. Hemos fallado en la educación, sin duda. Hemos fallado en la salud, sin duda. Son roles del Estado que de alguna manera nos hemos centrado a lo mejor en las reformas equivocadas y no en dar calidad de educación en los primeros años. Entonces lo que yo creo que hace falta ahora es una reforma seria del Estado, que el Estado cumpla bien su rol, porque lo cumple de forma deficiente. Ok, vamos a hacer un orden en las intervenciones para que podamos ser justos con todo. Froilán, Felipe y Vlado, ¿les parece bien?
Y entre medio yo sé que el alcalde va a intervenir. Bueno, yo creo que Luego María. me invitaron para intervenir. Obvio. Y lamentablemente he tenido poco espacio. Intervenga cuando quiera, Entonces, vamos. yo creo que técnico no soy, apurado tengo cuarto medio, pero veo la calle. Cuando yo dije en delante que tenemos una cantidad de cesantía enorme, cuando vemos que no se elabora nada en Chile, cuando creemos que solamente con asistencialidad se va a arreglar el problema, no es con asistencialidad. Se va a arreglar en Chile con trabajo y con sueldos dignos. Cuando nosotros estamos vendiendo nuestras materias primas sin ninguna elaboración, sin valor agregado, cuando no tenemos, ya decía, investigación, cuando nosotros vemos que solamente hoy día algunos son escuchados y otros no. Yo he estado en la CONAPYME, una reunión que tuvimos tiempo atrás, un par de años atrás, unos expertos en economía que no eran de izquierda, fueron a dar una explicación por qué la pequeña y la microempresa estaba en esas condiciones que está. El ministro de Economía se fue y nos dejó hablando solo. O sea, yo... Cuando nosotros vemos y planteamos los temas a la autoridad, no somos escuchados. Aquí tiene que haber reciprocidad, tiene que haber sentirse en la calle. 40 años de opresión, son 40 años. Cambiaron la ley laboral. Y hoy día no se pueden hacer, se hacen sindicatos fantasma, con 25 firmas y 13 personas. En la Feria Libre nosotros queremos administrar la autogestión, promover la autogestión, la capacitación, el desarrollo. Eso es desarrollo país cuando nosotros capacitamos. Y no podemos hacerlo, porque la Constitución, señor, no quieren cambiarla. Entonces, es un problema muy duro, muy denso, que muchos colegas a lo mejor de la feria no lo van a entender mucho. Pero por algo lo tiene usted, pues. Pero tenemos nosotros que desarrollar, cuando, insistía, no tenemos capacidad para, o sea, los recursos para capacitación. Cuando en tiempos de la Unidad Popular se hizo el trabajo del consumo de pescados y mariscos. Hoy día no tenemos biomasa. La pesca de arrastre es terrible. Ayer conversaba con un pescador del sur. Los pescadores están vendiendo la porción que pueden ellos pescar, la asignación, porque no les alcanza. Entonces, y el Estado inerte, cuando vemos que el campo se está perdiendo y los jóvenes campesinos se vienen a la ciudad a hacer cualquier cosa y hay puras parcelas de agrado. Al día de mañana no vamos a tener productos vegetales que consumir. Hoy día están muy baratos, hoy día están subvalorados. Y la gente no consume porque no tiene recursos. Ya decía, 300... Si es que no puede ser con 500.000 pesos, nadie hace nada. Mira, yo te digo, la sequía. Se sacaron todos los glaciales de la cordillera. Ustedes que viajan en avión, verán la cordillera seca en invierno y en verano. En Fresia tienen que regar con goteo muchas veces. Mis familiares de Payaco tienen que ir a buscar agua al lago. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando ahora conocen, ahí en Santa Olga, los niños, las vertientes. Y sembraron todo con pino. Yo quiero hacer entonces, perdón. ¿Me hace una pregunta? No. Yo quiero hacer dos preguntas, después no quiero intervenir. Yo creo que aquí, como decían de antes, tenemos que estudiar Chile y escucharnos. Obvio. Yo no quiero venir aquí a escuchar. He escuchado 40 años. Y soy un profesional de las ferias libres. Usted, Forlán, tiene toda la razón y de verdad creo que su testimonio acá ha sido tremendo, vivencial y vital, pero hay una cuestión que me quedo dando vuelta. Porque en el fondo, ya hay especialistas, hasta Gine lo ha dicho. Después no hablemos de la alimentación. El Gine, que es otro tema. No resuelve el problema de la desigualdad, sobre todo en el tema de los salarios, porque lo profundiza. Es una cuestión que está claro, si dejamos actuar solo a los elementos, lo va a profundizar como hemos visto acá en Chile, como lo va a decir el alcalde, y como creo que estamos todos de acuerdo. Entonces la única forma de equilibrar es con impuestos. Y si no aumentamos los impuestos, ¿cuál es la tercera alternativa? Además, una pregunta, dos preguntas quiero hacer. ¿Cómo explica usted entonces que hoy día los empresarios chilenos tengan 130.000 millones de dólares invertidos en el exterior en países que cobran más impuestos que nosotros? Porque parece ser que este no es el tema, al igual que la AFP. Invierten una cantidad de plata en países que pagan muchos más impuestos y en empresas que pagan mucho más impuestos que las que se pagan en Chile. Pero en Chile no pueden pagar más impuestos. Eso a mí me resulta al menos extraño. Y lo segundo, en esto de construir un solo país, senador, ¿por qué no llevamos a todo el sistema al mismo sistema de protección social en términos de pensiones? ¿Por qué los chilenos tienen que aceptar
que las Fuerzas Armadas y de Orden tengan pensiones que son 4 veces mayores porque están en un sistema de reparto solidario y en donde el Estado pone casi el 2% del PIB anual para suplir las pensiones de ellos, que son una minoría, y no podemos tener ese sistema para el resto del país. O, ¿por qué no se atreven a llevar entonces a los militares y a los carabineros a las pensiones que tenemos todos? A ver, vamos a un solo sistema y escojan ustedes a cuál. Bueno, ¿quieres contestar tú, María Cecilia? Al menos, ¿no? Bueno, respecto a por qué se invierte afuera, bueno, lo que ocurre es que, y sobre todo respecto a nuestros fondos de pensiones y a nuestros ahorros como trabajadores, lo que nosotros como trabajadores queremos es que esos fondos, por situaciones particulares que ocurren en un lugar determinado, no vayan a tener una caída importante. Y en ese sentido, como políticas de inversión que tratan de equilibrar riesgos con rentabilidades, lo que hacen los manejadores de estos portfolios es elegir las mejores combinaciones, lo que le permite a los trabajadores, y de hecho ese trabajo lo han hecho bien, porque las rentabilidades de los fondos son razonables. Las decisiones de los inversionistas, claro, tenemos por ejemplo empresas como Falabella, como Cencosud, que una vez que la capacidad que han desarrollado haciendo negocios en Chile, no tienen más capacidad de crecimiento, es razonable. Pero hay un punto, lo que dice el alcalde, perdona que te interrumpa, quiere decir que finalmente esas grandes empresas están en condiciones de pagar más impuestos aquí en nuestro país. Finalmente lo que determina ahí, los impuestos no es lo único que te determina qué tan bueno o malo es un negocio. Hay muchas otras condiciones. Hay a qué precios vende, cuáles son los salarios, cuáles son las reglas del juego, qué riesgos políticos hay. Hay una serie de elementos que determinan dónde se hace una decisión de inversión. Los impuestos es un elemento. Entonces, y en la medida que tú vas desarrollando una capacidad, por ejemplo, una empresa de retail desarrolla mucho esa capacidad y el mercado chileno lamentablemente es pequeño, es razonable que para darle más valor a su accionista use todo ese aprendizaje que tiene, todo ese capital humano en desarrollar negocios en otro lado. Y eso es positivo para el país. Vamos con tu respuesta, Felipe. Yo creo que primero, acá hay que, cuando hablamos de cambiar el modelo, hablemos primero de la economía y después hablemos de la política, ¿ok? En la economía hay que combatir todo tipo de abuso. Una de las propuestas, por ejemplo, que yo valoro, que me tocó apoyar y trabajar con el Michelle Bachelet en el gobierno anterior, fue que se vayan a la cárcel todo ladrón de cuello y corbata, cosa que antes no existía. Antes había una Fiscalía Nacional Económica y tenemos que meter preso para que el sistema económico funcione. Tenemos que ser implacables con los abusos. Y esa agenda hay que apoyarla a pie juntillas, todos juntos. Pero también, así como tenemos que hacer modificaciones en el modelo económico, tenemos que hacer modificaciones en el modelo político. Porque el encargado de generar una sociedad justa es la política. El encargado de que la educación pública sea de excelencia y no estén los habilitados del gobierno de turno es la política. El encargado de bajar los sueldos de los parlamentarios es la política. El encargado de que efectivamente tengamos una salud pública de excelencia es la política. Entonces la reforma al Estado, que muchos la minimizan y dicen no, es una reforma técnica, es una reforma social. Porque al final del día el que tiene que hacer la labor de generar un solo Chile es justamente la política del Estado. Yo pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre con la Teletón? Que muchos de ustedes la conocen, han participado. Une a Chile, porque no es el bolsillo del papá, de la mamá, el que determina si un niño puede tener tratamiento en la Teletón, y es de excelencia. Por lo tanto, todos los niveles socioeconómicos se quieren encontrar en la Teletón. A mí se le quemó las manos a mi hijo, me acuerdo, cuando tenía 1 año, Sebastián. Estuvimos muy angustiados. Fuimos a un doctor, le dijimos, ¿dónde atendemos a nuestro hijo que necesitaba tratamiento por 10 años? Vayan a Pudahuel, vayan a Coaniquén. Entonces, si logramos ese nivel de excelencia en lo público, vamos a construir un solo Chile. ¿Cómo se logra, Felipe? Yo creo, la reforma del Estado. O sea, al final, la gente buena quiere trabajar en lo público. Los que probablemente están en la Teletón, les encantaría poder trabajar en el Estado y no pueden entrar porque no son del partido político de turno. Tenemos talento en Chile. Hay mucho liderazgo, hay mucha capacidad, hay científicos, hay emprendedores sociales. Dejemos que ellos manejen el Estado y no simplemente que lo manejen los habilitados. Porque el que paga el pato es el que no se puede escapar del Estado, po. El único que le da lo mismo a la élite que no ocupa el Estado, le da lo mismo que el Estado sea mediocre. Y por eso tenemos tantas brechas en estos dos Chiles. Yo te pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa hoy día en La Pintana? La Pintana tiene el doble de delitos que Lo Barnechea y tiene 56 veces menos guardias privados. Lo hemos hablado muchas veces. Por eso te digo, es culpa de la política. Y por eso, hagamos modificaciones al modelo económico, yo me siento al tiro y sin ningún pragmatismo. Seamos como Nueva Zelanda, seamos como Finlandia, y en el modelo político, hagamos mea culpa todos. Y mucha humildad, porque la solución pasa por hacernos cargo de los errores de 30 años. Respecto de los impuestos, ¿estás de acuerdo con lo que plantea el alcalde? En el caso de los impuestos, nosotros hicimos una propuesta que de hecho, ojalá tuviésemos, y eso es lo que creo profundamente, un impuesto que efectivamente logre tener
un impuesto único que lo planteó Marco Enrico Minami en su primera campaña, que era un impuesto que evita todo tipo de evasión y que efectivamente logremos, y por ejemplo con el IVA, yo soy un partidario que el IVA vaya a las pensiones y no que vaya a impuestos generales. ¿Por qué? Porque hoy día las mujeres han sido las gran perjudicadas por no tener muchas veces ahorro, por haber sido discriminadas en el mundo laboral y además ganar menos por hacer lo mismo. Ahí No, y tenemos no un se tema. les paga el trabajo que hacen. Por eso te digo, no se les paga el trabajo que hacen. No, y espero que el día de mañana esa propuesta de que tengamos con el IVA cuentas de ahorro sería muy potente, porque ahí no tendríamos más lagunas provisionales, que es un gran tema que tenemos. Hoy día que simplemente las pensiones están pensadas para el que trabaja en el mercado formal. Pero es la Todo el FP, mundo, es la FP, ¿no? todo el mundo, yo soy partidario de una FP estatal. Y el sueldo para el trabajo. Una FP estatal, que efectivamente podamos elegir dónde están nuestros ahorros y no simplemente que estemos obligados a tener Senador, una sola opción. Una de las cosas buenas es que me parece que hay caras de consenso, hay gente que mueve la cabeza como podría ser, pero no le hemos dado la palabra a María Jara Quemada, que está ahí a lo mejor con también algún aporte para esta conversación. Sí, bueno, es que en verdad son tantos temas que como que no sé muy bien por dónde empezar, pero sí, yo creo que hay muchas cosas que hoy en día, al menos en la agenda que ha anunciado el gobierno, no están y tienen razón, o sea, tienen relación precisamente con lo que decía el senador. O sea, hay un tema de molestia también por abusos y por impunidad que yo creo que no se está resolviendo. ¿Ya? Yo creo que hay un Tú tema dices no abusos solo de cuello y corbata. ¿sí? abusos de cuello y corbata, pero sí, más que nada de cuello y corbata. De hecho, efectivamente se han subido las penas para los delitos de colusión, que antes no eran delitos, hoy en día podría llegar hasta 10 años de cárcel. Uno dice, bien, ¿ya? Se ha modificado también el tema del financiamiento a la política para que efectivamente sean sanciones más altas, probablemente no haya cárcel, mejor. Subimos las sanciones a delitos de corrupción con mucha resistencia en el Congreso, mucha, hay que decirlo. Porque yo creo que esto también tiene que llevar a que haya un antes y un después. Pero A no que es muchas transversal. de estas... No es del Congreso, es de un sector No, político. perdón, yo quiero ahí corregirle, alcalde, porque yo estuve ahí presente en las comisiones. La bancada del PC estaba todo de acuerdo. No está, bueno, no Y estaba Bópoli sentado en esa también, así que comisión, estamos más pero rigurosos. la oposición es transversal y los que apoyan también son de distintos sectores. Pero en ese minuto la mayoría Hay de los una votos bancada, estaban hacia rechazar. Pero yo y le de pido hecho por se favor, rechazó. yo le pido por favor que no cometan el mismo error Alcalde, de decir que todo es transversal, estoy diciendo porque que eso es todo- mire, irresponsable. No, está diciendo que es de todos los sectores Doctor, políticos. Sí. o sea, Es que no es de alcalde, todos los sectores políticos. alcalde, No, pues no, escúcheme. no es de todos los sectores Escúcheme. No es de todos los sectores políticos. Escúcheme, en estos temas hay oposición de ambos sectores o de los tres Pero sectores. ¿por qué no? Pero y no es la también- mayoría de Dígame, Chile Vamos. nómbreme un diputado comunista Y el- que se haya opuesto, por favor. No, Estoy hablando de lo que pasó en esa Bópoli, comisión, compadre, pero por favor, déjeme, sea o sea, también ecuánime, déjeme por favor. terminar, Nómbreme a déjeme alguien terminar, ahí. porque si no puedo terminar de hablar es Sí. súper difícil explicarme. ¿Ya? Fue con bastante resistencia en el Congreso de varios sectores. ¿Ya? Y también suele ocurrir con otros proyectos de ley, como por ejemplo hay un proyecto de ley que fue una moción de varios senadores de distintos sectores también para perfeccionar muchos de los temas que son criticados en el Congreso. Y ese proyecto de ley duerme hace 2 años y medio, 3 años, ¿ya? Porque no vio voluntad de una comisión en particular del Senado de discutirlo. Entonces yo creo que muchos de los temas que acá se plantean, se han planteado soluciones de distintos sectores. Algunas que uno puede estar más en de acuerdo o menos desacuerdo, pero el problema es que muchas veces se terminan bloqueando, ¿ya? Y yo creo que uno de los grandes temas es la falta de participación ciudadana que tenemos en Chile. En muchos países de la región y países más desarrollados hay distintas herramientas y canales de participación ciudadana que en Chile ¿Cuál no tenemos. podría ser una efectiva Por ejemplo, herramienta de algo que participación en general ha sido bastante criticado, sin embargo, está en el programa del presidente Piñera. Él presentó un proyecto de ley en su primer gobierno que no avanzó nada, entonces muchas veces también nos quedamos como en lo simbólico, que es la iniciativa ciudadana de ley. Muchas veces se critica y se dice, no, pero ¿por qué vamos a sustituir al Congreso, muy buena. que son los legisladores? Acá estamos hablando de que cuando personas reúnen un mínimo número de firmas, que hoy en día con lo que estamos viendo la participación electoral sería bastante increíble que llegara a ese número de firmas. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es muy sentido por un sector de la sociedad. Le plantea al Congreso, ¿sabe qué? Yo quiero que legislen sobre tales temas. No le obliga al Congreso a aprobarlo, obviamente, no hay que reemplazar al Congreso en ese sentido, pero sí los obliga a discutirlo. Y eso también le da más vías a la ciudadanía. Tal como decía Froilán, muchas veces no hay vías para expresar lo que muchas veces quizá sectores de la sociedad tienen más expertise o más conocimiento,
a el Parlamento. Y yo creo que en ese sentido requerimos llegar, tener mayor comunicación fluida con los sectores políticos. Hay miles de propuestas en distintos temas de participación ciudadana, incluso para gobiernos locales como los municipios, que, por ejemplo, pueden también hacer jornadas con los vecinos y vecinas para llegar a soluciones de política pública concreta. Pero creo que en ese sentido nuestro Estado se ha quedado atrás. Y además también hay un tema de eficiencia del Estado, estoy de acuerdo. DIPRES constantemente está diciendo que hay programas muy mal evaluados y ahí continúan. Entonces, hay un tema de eficiencia del Estado, pero yo también creo que tenemos que discutir el tema de los impuestos. Yo creo que hoy en día se están derribando muchos tabús. Hemos visto como muchos sectores, empresarios, distintas personas han salido con iniciativas que antes eran totalmente tabú. Yo creo que uno puede ver en los discursos, por ejemplo, de los dirigentes de la SOFOFA, uno lee las redes sociales o entrevistas antes de que empezara esta crisis social y ahora, y uno nota una actitud diversa. Entonces, yo creo que entre todos, podemos cambiar también muchos tabús y muchos vetos que han habido constantemente en el Congreso para distintos temas, porque incluso para mejorar el Estado, para hacer un Congreso más cercano a la ciudadanía, más transparente, más responsivo, con sanciones reales cuando cometen irregularidades. Y creo que todos esos vetos debieran empezar a caerse. Esta presión popular está abriendo un diálogo cruzado interesante donde se unan las voluntades. En beneficio del tiempo de la televisión, les queremos agradecer que hayan estado con nosotros. Algunos se van a quedar con nosotros. María Cecilia, muchas gracias. María también. Y le quiero decir a don Froilán que en su debut televisivo nos hemos sentido muy cómodos, porque ha sido muy elocuente y espero que luego también en una otra oportunidad venga a conversar con nosotros. Por lo pronto, Diana, nosotros nos vamos ¿dónde? ¿A una pausa? Perdón, un minuto. Sí. Dígame, Froilán. Solamente yo quisiera decir que hay 1.115 ferias a nivel nacional, que somos el primer canal de comercialización de frutas y verduras, el primer lugar de abastecimiento de la población, especialmente en los sectores más pobres, y que nosotros estamos desde Vitacura hasta Puerto Montt y Punta Arenas. Que la Universidad Católica hace 15 años que dijo que nosotros, si las ferias libres desaparecían, el tema de la obesidad iba a ser un gran problema. Si las ferias desaparecen, la pequeña agricultura familiar campesina y los pescados, y el consumo de pescados y mariscos, el pueblo no va a poder consumir. Necesitamos políticas públicas de defensa y desarrollo de las ferias libres. Cuando la ciudad crece, las ferias libres no siguen desarrollándose. La ciudad ha crecido, la región metropolitana, y no hay nuevas ferias, no hay más de 10 ferias que hemos creado. Yo llamo a la autoridad, a los alcaldes, a los políticos en general, a que nos escuchen, perdón. Me voy a tener que defender. Está bien, está bien. Me voy a tener que defender. Yo no estoy atacando a nadie. Perdón, es que no es el único alcalde. Yo creo que todos los alcaldes del país debieran tener una política de alimentación saludable y vean en la Feria Libre el principal canal. No sabe yo cómo extraño la feria donde iba con mi madre en Pedro Lagos con Arturo Prat. Quiero agradecerles nuevamente. ¿Sabe por qué nos tenemos que ir? Sí, pero mira, Daniel, a la vuelta va a poder conversar. No, si es que era para responderle cortito a él. Sí. Los alcaldes amamos las ferias, las amamos, pero tienen que dejarse de rompernos las veredas con los camiones, tienen que dejarse de rompernos las plazas con los camiones, tienen que dejarse de dejarnos todas las calles sucias porque la comunidad se enoja con nosotros y tienen que empezar a absorber también las externalidades negativas que las ferias han hecho. Nosotros tenemos 5 ferias nuevas desde que llegamos y usted lo sabe, pero efectivamente hemos tratado de hacer una inversión en ferias modelo que no solo resuelvan problemas, pero también que nos generen. Bueno, ahí están los desafíos planteados por el alcalde. Tenemos que ir a un consejo. Muchas gracias, Froilán, por haber venido. La Cote nos quiere decir algo muy importante.